felicitarlos porque sé que fue una labor titánica. Sé que no es fácil intentar reunirnos e intentar trabajar juntos, pero sé que lo hicieron con mucho cariño y los felicito por eso y ojalá que sea la primera de muchas reuniones, no solo en esta bella región del Bajío. Vamos a cambiar un poco el camino, pero al final vamos a llegar al mismo sitio. Van a ver qué interesante son las cosas nuevas que están sucediendo en cáncer de próstata. Les prometo ser breve, sé que todos están cansados y que quieren ir a tomar un poco de vino. Espero que lo logremos rápido. Realmente han cambiado varios conceptos en cáncer de próstata metastásico, sin embargo me voy a enfocar a 3 puntos o a 3 escenarios que son los últimos que han cambiado en estos 2 años regularmente. Como ustedes pueden ver, y cada vez que vemos ESMO, cada vez que vemos ASCO, cada vez que vemos nuevos congresos, tenemos que estar buscando la información porque cambia muy rápidamente. Estos últimos 2 años ha cambiado abismalmente el concepto de cáncer de próstata y no solamente en enfermedad metastásica resistente a la castración, sino movernos hacia otros escenarios mucho más tempranos. No solo es el desarrollo de nuevas terapias, sino cómo mover estas terapias a mejores escenarios en donde podamos mejorar o beneficiar más a nuestros pacientes de forma más temprana. Algo que ha cambiado mucho y ustedes lo han visto es el cambio en los criterios de selección de los pacientes. Antes nos enfocábamos únicamente a enfermedad metastásica, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Y prácticamente de ahí partíamos en seleccionar la terapia para nuestros pacientes. Hoy en día no, hoy en día hablamos de enfermedad metastásica de bajo volumen o alto volumen tumoral. Esto está relacionado a qué cantidad de metástasis óseas tiene el paciente, si tiene enfermedad solamente axial o extraaxial y también si tiene metástasis viscerales. Otro concepto importante es enfermedad metastásica de alto riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos pacientes que vemos con factores de muy mal pronóstico, Gleason muy alto, 3 al menos lesiones metastásicas óseas y también enfermedad metastásica medible. Y también teníamos este concepto que a mí en lo personal me sigue costando mucho trabajo quitármelo, pero tenemos que acabar también con ese concepto de pre-docetaxel y post-docetaxel. Antes pues no teníamos nada más que docetaxel, entonces claro que era muy sencillo decir pues todo lo que dé antes de docetaxel pues es pre-docetaxel y lo que dé post-docetaxel pues es, o después de docetaxel es post-docetaxel. Hoy en día eso tiene que cambiar y tenemos ya tantas opciones de tratamiento que hay que empezar a hablar en cáncer de próstata de primera línea, segunda línea hasta tercera línea de tratamiento. Y también, ¿por qué no? Han cambiado muchos los objetivos, tanto primarios como secundarios, de los estudios de investigación. Claro que si tenemos mejores drogas, si tenemos mejor selección de pacientes, evidentemente los resultados y los objetivos que tengamos pues tienen que ser mucho más ambiciosos. Entonces vamos a ver el primer escenario que cambió. El primer escenario que cambió es cáncer de próstata metastásico sensible a castración. Y aquí la idea o el concepto que tenemos que cambiar es que la deprivación androgénica o el bloqueo androgénico, que tradicionalmente era el tratamiento estándar, ya queda obsoleto y las combinaciones de tratamiento al día de hoy es lo más importante. La opción de dar la deprivación androgénica sigue siendo el estándar de tratamiento, pero ahora las combinaciones de tratamiento es lo que ha cambiado este concepto de tratamiento. Y no solamente agregar docetaxel a la deprivación androgénica, sino también hay datos de abiraterona asociado a la deprivación androgénica y esto en enfermedad sensible a castración. Pero ¿cómo podemos seleccionar a estos pacientes? Obviamente no vamos a revisar todos los estudios, no es el motivo de la charla, pero es para que ustedes vean cómo estos estudios fueron lo que posicionaron a las combinaciones y le quitó el lugar a la deprivación androgénica tradicional que veníamos haciendo todos los años. Vean cómo el estudio Charte, del estudio Stampede, del estudio YETUC, todos estos estudios posicionaron a docetaxel en combinación con la deprivación androgénica como una mejor opción de tratamiento, no solo para supervivencia libre de progresión, sino con un beneficio en supervivencia global. Y ahora vamos a ver qué pacientes pueden ser los mejores candidatos para esta combinación.
Y también datos del estudio Latitude, que lo presentaron en ASCO del año pasado, de combinación de abiraterona con deprivación androgénica en pacientes sensibles a castración. Y vean cómo, pues bueno, estos resultados nos llevan a tener mejores resultados, como les digo, resultados que impactan en la supervivencia global de los pacientes, pero también nos mueve un poco el piso de decir, bueno, ahora voy a dar docetaxel en combinación con la deprivación androgénica y también puedo dar abiraterona en combinación con la deprivación androgénica en un escenario de sensibilidad a la castración. Como les digo, pues bueno, esto sigue siendo el estándar, pero agregar docetaxel a esta deprivación androgénica parece ser mejor en aquellos pacientes que tienen alto volumen de enfermedad metastásica. Esos pacientes fueron los que más se beneficiaron de dar docetaxel en combinación con la deprivación androgénica, no así los pacientes que tienen bajo volumen de enfermedad metastásica. Eso ya nos puede hacer una separación entre a quién ofrecerle el docetaxel en combinación con la deprivación androgénica. Otro escenario es a quién le podemos dar abiraterona. Si bien es cierto que abiraterona en combinación con la deprivación androgénica fue muy bueno tanto para baja carga tumoral o alta carga tumoral, aquellos pacientes que tienen menos carga tumoral son los que pudieran verse más beneficiados de esta combinación de abiraterona y deprivación androgénica, y si bien es cierto, aquellos pacientes que no quieren quimioterapia, esa es una realidad. Muchas veces tú le dices al paciente o el urólogo manda al paciente con nosotros ya con la idea de que le toca quimio porque no hay nada más que ofrecerle, y muchas veces los pacientes sienten un alivio de decir, bueno, ¿y qué le parece si le podemos ofrecer algo que es una terapia oral, que va a ser accesible para usted y que va a ayudar a prolongar o a patear un poco el bote de tener que recibir el tratamiento de quimioterapia prácticamente en ese momento? Los pacientes se sienten muy aliviados de poder tener esta opción, y que es una opción que también mejora la calidad de vida, mejora el control de síntomas asociados a la enfermedad metastásica. Y también no olvidar, muchas veces me dicen, bueno, pues sí, está padrísimo tener estas combinaciones, pero el costo de las combinaciones eleva el costo de las terapias, y obviamente no todos los pacientes o no todas las instituciones pueden tener acceso a estas combinaciones, eso es una realidad. Entonces, la deprivación androgénica sigue siendo por sí solo una opción de tratamiento que podemos seguir utilizando en nuestros pacientes, y pensar en esta deprivación androgénica como un antes de poderle ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento secuencial. La abiraterona y la enzalutamida, como vamos a ver, después de haber fracasado a la deprivación androgénica, sigue siendo una opción en el tratamiento secuencial que podemos llegar a considerar. Entonces, como les decía, ¿cómo seleccionar los mejores candidatos para estas opciones de tratamiento? Va a depender de muchas cosas, como comentábamos. El estado funcional del paciente es algo indispensable, el deseo del paciente, qué quiere el paciente recibir realmente, y también, como les decía, el costo, el acceso a los medicamentos, y por qué no decirlo, bien a bien no tenemos la certeza o la seguridad de que cuánto tiempo vamos a tener que usar estas combinaciones, si lo vamos a tener que usar con esteroide, que generalmente así lo hacemos, para evitar eventos adversos. Pues la prednisona por un tiempo prolongado también por sí sola va a generar efectos secundarios a largo plazo. Entonces habrá que hacer también el seguimiento de estos estudios a largo plazo y poder definir si nuestros pacientes van a tener también ciertas toxicidades, como por ejemplo toxicidades cardiovasculares, que hay que tomar muy en cuenta para un uso prolongado de estos tratamientos. Y también, pues bueno, mucho es si uso estos tratamientos en un principio, cuando la enfermedad es sensible a castración, ¿qué voy a usar cuando la enfermedad sea resistente a castración? Eso nos sigue generando un poco de dudas y también un poco de conflicto. El otro escenario muy interesante, por cierto, es cuál es la actualidad en el tratamiento de cáncer de próstata que ya es resistente a la castración, pero que por métodos de imagen yo no detecto enfermedad metastásica aún. Esos pacientes que nosotros les decimos ya resistentes a castración, pero que son M0 todavía. Este escenario es difícil de encontrar, pero no es raro. Piensen ustedes en su consulta, y muchas veces vemos aquellos pacientes que empiezan a
tienen enfermedad localizada, empiezan a elevar el antígeno prostático, iniciamos un bloqueo androgénico, una deprivación androgénica, y después de un tiempo empiezan otra vez a elevar ese antígeno prostático con niveles de castración de testosterona. Le hacemos estudios de imagen y no encontramos enfermedad metastásica. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Generalmente quitamos el bloqueo androgénico y decimos, bueno, vamos a observar, el paciente dura unos 3, 4 meses y es muy evidente que a la siguiente vez que nosotros hagamos los estudios de imagen, el paciente va a venir ya con enfermedad metastásica. Entonces la pregunta es, ¿puedo hacer algo antes para que estos pacientes no presenten enfermedad metastásica en tan corto tiempo? Y sí, la respuesta es sí. Hay 2 estudios que se publicaron este año, se presentaron este año en ASCO Geniturinario y son súper interesantes. El Spartan es uno para apalutamida, que es un nuevo inhibidor del receptor androgénico, y otro es el estudio PROSPER, que nos habla del uso en este contexto de ensalutamida. Ellos en estos 2 estudios se dan cuenta que los factores de alto riesgo es que estos pacientes presentan una duplicación del antígeno prostático en menos de 10 meses. Y si lo presentan en menos de 6 meses, son pacientes que van a tener un altísimo riesgo a desarrollar enfermedad metastásica en un corto plazo. Entonces, ¿por qué no hacer algo? ¿Por qué no intervenir, hacer alguna intervención terapéutica en estos pacientes y darles un beneficio real para aumentar ese periodo libre de enfermedad metastásica? Entonces, tanto apalutamida como ensalutamida lograron tener esto y vean un beneficio realmente importante para los pacientes, aumentando el periodo libre de metástasis de casi a 40 meses. Entonces, es algo muy interesante. Además, pues bueno, no deteriora la calidad de vida de los pacientes, aumenta esta progresión también de los síntomas y también aumenta esto de lo que hablábamos, ¿no? Prolonga el tiempo de tener que iniciar una nueva terapia oncológica, por no decir prácticamente quimioterapia, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante que también cambia este concepto. Y el último escenario es la actualidad del tratamiento de cáncer de próstata metastásico resistente a castración, en donde hay 2 escenarios muy interesantes. Uno, como bien les decía, repito, la selección de los pacientes. Yo creo que mucho nos preocupa a los oncólogos clínicos hoy en día, pues bueno, el problema antes era no teníamos opciones. Ahora tenemos muchas opciones y no sabemos cómo usarlas. No sabemos qué usar primero, qué usar después, y eso nos genera cierta angustia. ¿Qué pasa si yo le doy primero al paciente quimio y después qué le voy a ofrecer? ¿O le doy un inhibidor androgénico y después ya no lo voy a alcanzar a rescatar con quimio porque su estado general se va a deteriorar? Son cosas que nos preocupan. Pero yo apostaría el día de hoy, y eso es algo muy personal, a que nos preocupa mucho la secuencia, pero a veces dejamos a un lado la selección correcta de pacientes. Y yo les aseguro que si nos apegamos más a seleccionar a los pacientes como en los ensayos clínicos, obviamente el resultado que vamos a tener va a ser parecido a los resultados de los estudios. Y también cambiar eso, ya no pensar tanto en la secuencia, porque esto es tan dinámico que la secuencia se va a quedar atrás porque vienen muchas combinaciones, como les voy a enseñar al final de la charla. Entonces, los criterios de resistencia a la castración, pues bueno, ustedes los conocen bien, son estos criterios que tenemos claros y que los usamos en la práctica clínica habitual para poder identificar aquellos pacientes que ya me están fracasando y que ya no van a ser sensibles a la castración y que voy a tener que cambiar el tratamiento a mi paciente. Entonces, obviamente hay que hacer mediciones de testosterona que tienen que permanecer por menos de 50 nanogramos por decilitro y tener al menos alguno de los siguientes 2 criterios: una progresión bioquímica de la enfermedad o una progresión radiológica, o ambas a veces. Entonces, la progresión bioquímica pues es confirmar la elevación consecutiva de este antígeno prostático con al menos una semana de separación. Es terriblemente difícil para los pacientes. Los pacientes de cáncer de próstata, no sé si sea su percepción también, son súper obsesivos. Entonces, se quieren medir el antígeno prostático prácticamente al día siguiente y están en el laboratorio. Ya vine, doctora, y te llevan, ¿no? No, espéreme, al menos una semana de separación entre la medición de antígeno prostático. Y también, pues bueno, conocer bien el nadir, es decir, pensar
cuál fue el menor valor que me hizo ese paciente de antígeno prostático en la mejor respuesta bioquímica que tuvo y que tuvo que haber aumentado al menos un 50% ese antígeno prostático o al menos por arriba de 2 nanogramos por decilitro, ¿ok? Por mililitro, perdón. Y la progresión radiológica, también tomar en cuenta no solo los criterios de RECIST, sino hay también algunos nuevos criterios como son los del Grupo Cooperativo Mundial de Cáncer de Próstata. La versión 3 es la que está reciente, y confirmar 2 lesiones, bueno, más bien lesiones nuevas en los estudios radiológicos, o al menos 2 lesiones óseas que previamente el paciente no tenía en el gamagrama óseo. Entonces, toda esta información nos lleva a confirmar que el paciente tiene criterios de resistencia a la castración. Y es inevitable que con todas estas nuevas terapias nosotros no nos hagamos la pregunta de, ok, mi paciente ya está en resistencia a la castración, y con todo lo nuevo que hemos usado, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué tratamiento utilizó previamente mi paciente? ¿Cuál fue el tratamiento inicial, incluso cuando estaba sensible a la castración? ¿Y cuál fue el resultado de ese tratamiento? ¿Cuál fue la mejor respuesta que me hizo? Y a partir de ahí poder responder, ahora sí, cómo elijo el siguiente tratamiento, en qué situación está mi paciente y obviamente cuál va a ser la secuencia que yo le voy a ofrecer. Esto ustedes lo conocen perfectamente bien, son las opciones de tratamiento que tenemos en pacientes resistentes a la castración, y como les decía, la pregunta ahora es ¿cómo las uso? ¿Sí? Entonces, pues evidentemente el reto clínico es ese, utilizar y saber secuenciar estas opciones de tratamiento, y obviamente no dejar a un lado, como les decía, también los factores clínicos del paciente, en qué estado funcional está, ¿qué es lo que quiere mi paciente? Evidentemente son pacientes que si ya vienen utilizando terapias orales va a ser muy difícil convencerles de utilizar la quimioterapia, pero si está justificado hay que hacerlo, y si es el mejor momento para el paciente hay que convencerlos. No sé si ustedes alguna vez han tenido experiencia con Sipuleucel T, yo nunca la he tenido y creo que nunca la voy a tener, pero al menos me generó la duda de pensar que era una especie de inmunoterapia. Entonces, si el cáncer de próstata tenía respuesta a este Sipuleucel T, ¿por qué no pensar en algo de inmunoterapia, que es lo que nos motiva mucho hoy en día? Y también los radiofármacos, ¿de acuerdo? Entonces vean, esto es más o menos la nueva realidad de cáncer de próstata, ya dijimos, enfermedad sensible a castración, en donde podemos ya utilizar estas opciones que les comenté, enfermedad resistente a castración que aún no tiene enfermedad metastásica, pero que la va a desarrollar, y enfermedad metastásica, síntomas o no tiene síntomas, y todas estas opciones que al día de hoy teníamos disponibles en enfermedad resistente a la castración se van a anticipar en un escenario mucho más temprano, es lo que vamos a estar viendo en los siguientes años. Entonces, de los estudios que tenemos de abiraterona y enzalutamida en enfermedad resistente a la castración, ya lo vimos, si los usamos antes es mejor. Entonces, este conocimiento de aumentar ese periodo libre de quimioterapia en los pacientes de cáncer de próstata al día de hoy es una realidad. Entonces, como les decía, antes decíamos abiraterona y enzalutamida pre-docetaxel. Hoy sería abiraterona y enzalutamida primera línea de tratamiento, y es un periodo mayor libre de quimioterapia, así es como lo tenemos que pensar. ¿Qué pacientes serían candidatos a esta primera opción de tratamiento si queremos dar abiraterona o enzalutamida? Pues bueno, aquellos pacientes que llegan a tener un grado histológico o un Gleason bajo o intermedio, que tiene síntomas leves o moderados, que no es algo urgente paliar, que el paciente sabemos que nos va a aguantar y nos va a responder a estas terapias orales sin tenerlo con una crisis visceral, por ejemplo, ausencia o poca enfermedad metastásica, o bien aquellos pacientes que tienen muchas comorbilidades, que sabemos que se pueden complicar de darles quimioterapia, o donde el beneficio clínico va a ser realmente muy, muy poco porque el estado funcional del paciente o las comorbilidades son muchas. Y como les comentaba, ¿no?, el rechazo del paciente a la quimioterapia. Pacientes que me dicen, doctora, no quiero quimio, por favor, ofrézcame algo antes de darme quimioterapia. Esos serían los candidatos ideales para darles inhibidores de las vías de andrógenos en ese escenario. Pero tenemos taxanos y no solo tenemos uno.
Ya hoy en día tenemos docetaxel y tenemos cabazitaxel. El estudio de TROPIC fue el estudio de cabazitaxel post-docetaxel. ¿Sí? O sea, primero les dábamos docetaxel y cuando fracasaban les podíamos ofrecer cabazitaxel. Fue un estudio que generó, pues bueno, si bien un poco de emoción porque era un taxano, era algo muy parecido y con más toxicidad, entonces no nos motivó mucho, de hecho nos dio un poco de miedo y generó más dudas, yo creo que en cuanto a la toxicidad y la dosis. Y después vino Firstana. Firstana es un estudio que también se presentó en ASCO del 2016 y que fue el estudio de cabazitaxel antes de docetaxel. Este estudio fue, pues bueno, algo que no nos dio más bien nos dio respuestas porque nos dijo que cabazitaxel antes de docetaxel no era mejor en supervivencia libre de enfermedad, no era mejor en supervivencia global y abrió la pregunta o intentó responder la pregunta de la dosis. 20 miligramos por metro cuadrado o 25 miligramos por metro cuadrado. Sí hay diferencia y se puede utilizar una dosis de 20 miligramos por metro cuadrado, incluso con un perfil de toxicidad menor y se toleraría mejor cabazitaxel. Entonces, si queremos pensar en utilizar un taxano, yo sugeriría utilizar primero docetaxel y después cabazitaxel, siempre y cuando el paciente esté en condiciones y sea un candidato ideal para esto. Radiofármacos, también tenemos radiofármacos. Ahora Radio 223 genera mucho conflicto porque el hospital tiene que tener una licencia. En lo personal a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo, la licencia no lo tenemos, entonces hay que mandar el paciente a otro hospital. A veces eso no le resulta cómodo al paciente y el costo sigue siendo una realidad, es algo elevado. Vienen más estudios de combinaciones que ahora les voy a mostrar y pues bueno, la duda que les digo, si realmente la inmunoterapia puede ser una opción. Hablar también de secuencia es difícil, pero los estudios han abierto esto y han hecho pues tablas de qué terapias recibieron los pacientes después de haber fracasado a ciertas opciones de tratamiento. Y suena muy lógico, si el paciente recibe abiraterona o enzalutamida y fracasa, lo más probable es que esos pacientes vayan a quimioterapia, vayan a recibir docetaxel. Y eso es prácticamente lo que nos confirman los estudios, ¿no? Este estudio a mí me parece muy interesante, que es el Yetuga-Fu, hizo un estudio posterior al tratamiento que habían recibido y en este estudio habían recibido docetaxel en combinación con deprivación androgénica y siguieron a los pacientes. ¿Qué les dieron después? Eran pacientes que eran sensibles a castración y les habían dado docetaxel y deprivación androgénica. ¿Qué pasaba? ¿Qué les podíamos dar después a esos pacientes? Habitualmente la mayoría de ellos recibieron, cuando se volvieron resistentes a castración, abiraterona o enzalutamida porque ya les habían dado docetaxel. Pero la pregunta era, ¿se puede volver a dar docetaxel? Sí, sí se puede hacer un retratamiento, un rechallenge con docetaxel, pero con un beneficio muy limitado. Entonces aquí podría ser un buen lugar para pensar en cabazitaxel, primera línea de tratamiento en enfermedad resistente a castración. Es decir, si ya en sensible a la castración recibió docetaxel en combinación con deprivación androgénica, y necesito ahora una terapia para la resistencia a la castración, no pensar en docetaxel. A lo mejor aquí tenemos que pensar en cabazitaxel como una buena opción para los pacientes en este escenario. Entonces vean cómo acomodando estas piezas como un Tetris sí se puede encontrar a candidatos ideales con secuencias ideales de tratamiento. Y también muy importante, todos los estudios, como les digo, han hecho tablas de terapias posteriores al fallo a tratamiento. Y vean cómo han hecho un seguimiento muy largo. Hay estudios que todavía son jóvenes, por así decirlo, y les hace falta más seguimiento, pero vean cómo prácticamente la secuencia parece no ser importante en la supervivencia global. Claro, si tú tienes un montón de terapias que todas por sí solas mejoran la supervivencia global, pues obviamente vas a hacer una sumatoria de supervivencias y al final del día los pacientes van a tener
un mayor beneficio. Entonces, tal vez la clave está en la mejor selección de los pacientes y eso se los dejo de tarea. Secuencias versus combinaciones, van a venir más combinaciones, esto parece no acabar, es muy dinámico, vean cómo hay estudios incluso de radio 223 con abiraterona, radio 223 con enzalutamida. Entonces, las opciones vienen y van a seguir cambiando. Muy probablemente lo que les esté diciendo ahorita en el siguiente asco genitourinario va a cambiar, eso se los garantizo. Nuevas opciones, nos quejamos de biomarcadores. Bueno, siempre nos preguntan cuando queremos una nueva opción de tratamiento, ajá, ¿y cómo vas a seleccionar a esos pacientes? ¿Solo clínicamente? Al día de hoy sí. Vean todo lo que les comenté, se basa en criterios clínicos y así debemos hacerlo, pero queremos más y nos gustaría tener pues un biomarcador que suene acá muy profesional, como por ejemplo, pues bueno, las resistencias de las que hablábamos antes, ¿no? Aquí es igual, son terapias hormonales que van a tener resistencias y hay ciertas mutaciones que ya conocemos que generan resistencias, así como también de todo lo que han hablado recientemente la doctora Morales y la doctora Rosa María, daño en la reparación de DNA. Y a mí esto me dejó impresionada. Pensamos que es raro y no es raro. Hay que quitarnos ese concepto. Cáncer de próstata, estudiados, prácticamente vean cómo 14% de pacientes con cáncer de próstata tienen mutaciones en líneas germinales. Esto es impresionante. Vean, BRCA2, el más común, pero vean, hay un montón de mutaciones que podríamos encontrar y obviamente hacia allá vamos. Suena muy interesante y en lo personal me emociona mucho pensar y me da mucho orgullo decir que el Bajío está participando en estos estudios de investigación, el doctor Curi está participando en uno de ellos, están reclutando, así que apoyemos la investigación en nuestro país, mandemos pacientes, que pacientes hay, así que opciones de tratamiento, combinaciones, vean, inmunoterapia en combinación con rucaparib, en combinación con docetaxel, en combinación con enzalutamida, son ya nuevas opciones, nuevos pensamientos y creo que hacia allá vamos, inmunoterapia y combinaciones. En conclusión, pues bueno, definitivamente entender mejor la enfermedad nos lleva a tener mejores opciones de tratamiento y casos de éxito. Hay mucha información que está por venir. Creo que conocer nuestra realidad como país es algo indispensable. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos acceso a las terapias, pero pedir el acceso a estas terapias también está en nosotros, en poder decir, miren, es una necesidad insatisfecha, tengo tanto número de pacientes. Sí es importante que nosotros generemos ese conocimiento, generemos información no solo epidemiológica, sino también consensos y guías de tratamiento a nivel nacional, obviamente siempre pensando en el bienestar de nuestros pacientes. Y bueno, les presumo nuestro equipo de UroOnco. Al final a mí me gusta mucho presumir a la gente con la que trabajo porque soy muy afortunada de trabajar con ellos. Es un equipo joven, pero también trabajando con mucha motivación por jovenazos como mi queridísimo Miguel, que es uno de nuestros pacientes de la clínica. Obviamente cada quien en su rollo, las enfermeras peleando por tener lugar para quimio, los cirujanos con su juguete nuevo, Michelle jugando con el IMRT y con muchas opciones de tratamiento, yo acá con el equipo de investigación, así que hay que hacer esto, hay que trabajar en equipo y hay que sentirnos orgullosos de todo lo que hacemos todos los días por nuestros pacientes. Muchas gracias.